El día del juicio, parte 1. Produce verdadero escalofrío plantearse el ritual de sacrificio de más de 50 caballos jóvenes en el patio del yacimiento pacense del Turuñuelo de Guareña. Pero no solo produce escalofríos, sino que este acontecimiento singular es motor para la investigación profunda de uno de los yacimientos arqueológicos más originales, populares y con un mayor número de incógnitas de cuantos se están excavando en esta piel de toro. Son casi 10 años de trabajo y todavía queda mucho por contar. Hace unos 2500 años, al final del periodo tartésico, se erigió este colosal edificio. No tenemos nada parecido, canchorrano quizá, pero no de esta extensión, dimensiones y calidad constructiva. Y entre todos sus elementos, pues esta solemne escalera que voy a subir ahora. Pero más allá de su arquitectura, pues yo quiero tratar de sentir lo que experimentaría uno de estos sacerdotes cuando subía por la escalera para dirigirse al altar final de piel de toro. Un edificio es un todo orgánico, un cuerpo, una máquina que funciona cuando la integración de todas sus partes es perfecta, equilibrada, cuando cada espacio responde a un porqué y tiene una funcionalidad singular y otra compartida, colegiada con el resto de estancias. Las llamadas casas del Turuñuelo, conocidas antes como el Turuñuelo de Guareña, son una construcción con una vida genuina, con una fisiología que venía determinada por su uso. Veamos este cuerpo órgano por órgano, parte por parte, con la intención de saber la finalidad para la que fue diseñado. Vamos a comenzar este examen orgánico por una habitación singular, conocida como la Habitación Sur, un lugar en el que se han excavado numerosos y muy vistosos objetos de metal. Una de las dependencias que más atención me llama es esta sala que se conoce como la del banquete. ¿Por qué? Pues porque aquí, antes de clausurar el edificio, los sacerdotes o los ocupantes de este gran complejo decidieron celebrar un gran banquete y se han encontrado los restos de ese banquete: asadores, parrillas, platos, restos de comida. Pero lo más curioso para mí, que sobre esta mesa, también este altar, se depositaron cantidad de conchas de mejillones de río. Es decir, no solamente fue una parrillada, sino también una gran mariscada. ¿Por qué celebraban una gran fiesta antes de la clausura? No lo sabemos. La visión desde el exterior nos ayuda a comprender mejor su función. Estamos ante una excavación algo especial del yacimiento. ¿Por qué? Porque es la única donde se está excavando el primer piso. Este es un edificio de 2 plantas y además de 2 plantas que están todavía in situ, es decir, se ha excavado la de arriba y la de abajo nos aguarda pues paciente, ¿no? Aquí, como el techo se había hundido, se está pudiendo excavar el edificio de base. Estamos viendo esta bancada, no sabemos todavía hasta dónde va a llegar. Lo que sí sabemos, que era un edificio de gran envergadura. Estas 2 plantas tendrían que tener al menos 6 metros de altura en total, lo que nos da idea de un gran edificio que todavía, bueno, pues tenemos que descubrir. Vamos a seguir atentos a la excavación porque quién sabe lo que nos aguarda al fondo de esta habitación. La llamada comensalidad es un rasgo frecuente en las comunidades de la prehistoria y la antigüedad. Desde que se amortizó Karajantepe en Mesopotamia, en la actual Turquía, hasta las casas del Turuñuelo, pasando por lugares como el Dolmen del Pendón en Reynoso, Burgos, los grupos que disfrutaban de un edificio singular, comunitario, probablemente ritual, han celebrado grandes banquetes antes de su clausura definitiva. Vemos este friso con unos motivos muy característicos que hablan de vida, no de muerte, ¿no? ¿Cómo analizarías, por ejemplo, el motivo de este friso? Bueno, la verdad es que es muy interesante porque el friso, lo que nos está hablando es de un banquete, ¿no? Del primer banquete que se ha documentado en esta zona de Etruria, ¿no? Un banquete que llega del mundo griego, pero también con la mezcla de lo propio etrusco, ¿no? Mientras que los griegos se basa sobre todo en el compartir el vino. Aquí entra también la carne, la fruta y demás, ¿no? Algo que también se compartía en Grecia, pero que aquí es más banquete que simposio. Y es un banquete que heredarían el modelo los romanos, ¿no? Porque es tumbado. Exactamente, que heredaría el propio romano. Y luego aquí se ve, porque es como una secuencia. Como una arcena, exactamente, es una secuencia de una arcena grande donde ya toda la aristocracia sentada en sus tronos están viendo, ¿no? Están viendo cómo es la procesión que se va a hacer
posteriormente de ese banquete que se ha realizado, un banquete que tiene que ver con una boda, ¿no? Algunos de los objetos de la habitación sur probablemente fueron empleados en estos banquetes. Parrillas, jarras, braseros y calderos nos trasladan a un utilitarismo no exento de belleza. Las piezas técnicamente y desde el punto de vista de la estética son piezas extraordinarias. O sea, es un yacimiento con un catálogo de materiales desde el punto de vista arqueológico excepcional. Desde el punto de vista tecnológico son piezas muy buenas, muy bien hechas, con muy buena calidad, y desde el punto de vista conservativo, del estado de conservación en el que están, pues no pasaría de un 3 o un 4, porque son piezas en un estado de conservación, algunas muy malo, otras parcialmente, y solo alguna tiene unas condiciones muy buenas. Tenemos hierros y aleaciones de base cobre, bronces. Entonces las piezas de bronce suelen estar relacionadas con el banquete, son piezas de mucha entidad, son calderos, son parrillas, piezas de decoración, tenemos coladores, platos, platitos de balanza, hay de todo, la verdad. Y luego hierros, en general son piezas de uso diario, son herrajes de puertas, arreos de caballo, digamos que unas son como más decorativas y las otras de uso habitual. La restauración de estos objetos se ha llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Madrid, en los laboratorios del SECIR. El tiempo de la restauración ha sido largo, dependiendo siempre de los progresos en la excavación, razón por la cual hay trabajos desde 2017 hasta la actualidad. Nosotros hacemos una limpieza mecánica y también una estabilización con láser. Entonces, con la limpieza mecánica tenemos que tener mucho cuidado, como ya he dicho, y con el láser pues estabilizamos más la pieza, estabilizamos después de la limpieza. Este caldero apareció boca abajo, estaba completamente lleno de tierra, colmatado de tierra y boca abajo, entonces mantuvo la forma perfectamente. Una asa está fragmentada, pero en general se mantuvo muy bien. Al contrario, el otro caldero, al aparecer boca arriba, de pie, pues todo el peso de las tierras, el peso del techo que le caería encima, pues ha quebrado las paredes. En este caso ha sido una suerte para los arqueólogos y para nosotras como restauradoras encontrarlo tan completo. Una bañera puede parecer un elemento de poca importancia, aunque no hay que fiarse de las apariencias, sobre todo si es de grandes dimensiones. El material lo más sorprendente de todo, ¿no? Está hecho con un mortero de arena y cal. Seguramente lo que han hecho ha sido una gran caja de madera, lo han rellenado todo de este mortero y luego lo han bajado, ¿no? Incluso se ven todavía las señales de los dedos de haber moldeado el sarcófago. O sea, estamos hablando de una técnica constructiva que para el mundo del artésico realmente es muy vanguardista, ¿no? Se creía que esta técnica no llega hasta el mundo romano. Sí, no, la técnica es desconocida en este mundo todavía, ¿no? No se pensaba que había tal sofisticación en la forma de construir. Esta criatura que es el turuñuelo parece alimentarse de sí misma, de barro genésico, tierra, agua y sol. Y tal vez ese barro sirvió para edificar una cúpula o una bóveda en la gran sala de la bañera. Los arqueólogos del Turuñuelo han visitado Egipto y también Italia en busca de algunas pistas, que tal vez se hallen finalmente en Mesopotamia. Las cúpulas enhiladas de la necrópolis etrusca de Cerveteri podrían ser una influencia, dada la afinidad cultural con los pueblos de la Edad del Hierro, de la Umbría y la Toscana, aunque Sebastián Celestino y Esther Rodríguez orientan su brújula hacia el creciente fértil. Para mantener el Turuñuelo en pie, hay que revivirlo. He dado una vuelta, el edificio es soberbio en su arquitectura, claro, y lógicamente lo que recubre sus muros también lo tenía que ser, ¿no? Aquí te veo trabajando con los enfoscados. Cuéntame un poco qué papel tenían estos enfoscados y cómo estaban hechos. Pues verás, es otra de las peculiaridades que nos va dando el yacimiento de Casas del Turuñuelo, y es que gracias a esa amortización, ese entierro que se hace del edificio y a que se le prende fuego, se han ido manteniendo materiales
que es muy raro encontrar en yacimientos tartésicos, como son los enfoscados de blanco y rojo que tenemos por todo, repartidos por el edificio. El problema que hay es que una vez que se excava el yacimiento empieza a deteriorarse, empieza a romperse ese equilibrio, entonces tenemos que ir consolidando todos estos enfoscados y es un proceso lento y delicado. Aquí se ve perfectamente cómo esa costra podría venirse abajo y estáis sosteniéndola en principio, ¿no? Y la idea sería consolidarla. Porque uno de estos problemas, ¿no?, causados por el incendio es como si tenemos una pieza de cerámica, mientras la estamos haciendo que está sin cocer, se puede arreglar con tierra, pero una vez que ya está cocida, como tenemos aquí los enlucidos quemados, es más difícil de consolidar utilizando materiales del propio yacimiento. O sea, pero el material es arcilla directamente. Es directamente la arcilla, una mezcla que se hace como las de hoy en día, y luego ya encima el pintado con caolín blanco, con pintura roja. Y claro, otra peculiaridad que tenemos aquí, que también se utilizaba pizarra machacada para darle un color azulado, grisáceo a los enlucidos, exactamente. ¿Tiene algún tipo de decoración? Es decir, alguna figura o alguna línea, algún zócalo, algo que le dé variedad y pues estética? Es complicado de momento de verlo por el hecho del incendio, que también modifica esos colores, esas posibles formas, se agrietan. Parece que tenemos algún esgrafiado que estamos estudiando por medio de diferentes técnicas, pero lo que sí se repite es el juego de rojo y blanco, que es tan característico del mundo tartésico. Una cosa que a mí me impresiona mucho de la tarea del arqueólogo y que creo que debe ser difícil, ¿no? Aquí sabemos, está sin excavar la habitación, sabemos que va a haber muchos elementos, tan ricos como la otra, y tienes que contenerte, ¿no? Pues dirigir una excavación supone pues ordenarte y no contener esa gana irrefrenable de saber que hay aquí, que seguro que hay cosas. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues efectivamente, en esta habitación sabemos que ya tenemos el muro de los 2 metros de anchura que tienen casi todos los muros de aquí. Ya tenemos el umbral de entrada a la habitación, pero todavía no hemos asimilado lo que ha salido en el resto de habitaciones, ¿no? Tenemos que pensarlo, tenemos que dibujarlo, tenemos que estudiarlo, y es preferible esperar, enfriar y con mucha paciencia luego volver a excavar. Esto nos va a permitir además que cuando se excave y aparezcan todos esos elementos los tengamos ya mejor estudiados y ya sepamos andar un poco más sólido, ¿no?, sobre la cuestión. Hay que esperar, es fundamental, ¿no? Saber, en una excavación hay que ir muy despacio para ir conociendo todo lentamente, reposarlo, ¿no? Uno de los enigmas del edificio de Casas del Turuñuelo es la aparición de un esqueleto humano cuya causa de muerte no fue traumática, como se creyó en un principio. El hombre de unos 25 años fue depositado en la llamada habitación norte. Medía 1,67 m y todavía no se han publicado los resultados de sus análisis genéticos. El mundo tartesio, esa cultura, incinera a sus muertos, ¿no? En este caso está claro que no, está inhumado, pero no está inhumado en sí, sino que directamente le ha caído encima o le han colocado encima todo el estrato de tierra y él, digamos que se ha descompuesto justamente debajo de esa tierra. La presencia de madera quemada en su cercanía abrió la posibilidad de que hubiera fallecido en un derrumbe causado por el gran incendio que selló el Turuñuelo. Un incendio que tuvo al menos 2 focos en diferentes niveles del edificio. ¿Estaríamos ante un santuario? En principio sí. En principio sí. Cuando tengamos más excavado ya veremos si es un santuario dentro de un complejo más amplio, ¿no? Pero en principio lo que llevamos excavado desde luego sí que parece un santuario. Bueno, el proceso de destrucción es sencillo, ya lo tenemos más o menos documentado. Primero sacrifican todos los animales en el patio, una vez que están sacrificados incendian el edificio, hacen un gran banquete y después lo sellan, ¿no?, completamente del túmulo. De hecho ha llegado 2500 años después intacto, ¿no?, hasta nosotros. El tiempo ha pasado y las ideas brotan con más claridad. Esther, desde esta vista de la escalera, bueno, se domina el patio central, el gran patio central. La última vez que estuvimos estaba el suelo cubierto de caballos y además llegaba hasta la mitad más o menos. Ha cambiado totalmente de forma.
efectivamente porque este espacio donde documentamos la hecatombe, ¿no?, todos esos animales depositados sobre el suelo, tuvo que excavarse en 2 fases porque nunca imaginamos cuando empezamos la excavación que fuera un espacio de estas dimensiones, y cuando concluimos las intervenciones en el año 2018 ya teníamos la estructura del patio completa y bueno, ya nos centramos en la excavación del sacrificio. Habéis ido avanzando y habéis descubierto, bueno, cantidad de nuevas edificaciones anexas. ¿Te esperabas este desarrollo? La verdad es que no, porque nosotros cuando planteamos esta nueva campaña que hemos desarrollado durante este año, siempre pensábamos que íbamos a enfocar nuestro trabajo en las 2 puertas, una ubicada al norte y otra ubicada al este. Y lo cierto es que, bueno, han sido muchas las sorpresas. Las principales sorpresas es que las 2 puertas monumentales que nosotros pensábamos que íbamos a encontrar no eran tal, lo que complica, bueno, pues la distribución y sobre todo la manera que el individuo tiene de desplazarse por el edificio. En apariencia, la clave para la interpretación del turuñuelo es el sacrificio masivo de caballos jóvenes acaecido en el patio central antes de la amortización intencionada del complejo. Podrían haber sido sacrificados fuera y haber sido depositados poco a poco, con cuidado, con posturas intencionadas. Hay algunos que hay como parejas, algunos animales se dan la espalda, otros tienen sus cuellos cruzados, o sea, eso indica que no se lanzaron, sino que se situaron bien. Que hay una intencionalidad en la deposición de los cadáveres. A día de hoy, se tiene la certeza de que esta monumental escabechina se desarrolló en 3 momentos diferentes, aunque todavía no se sabe el espacio de tiempo que transcurrió entre una y otra matanza. Ahora todo parece más amplio, más liviano, etéreo. Los grandes espacios que van abriéndose en el salón principal, que es el torso de este animal de adobe, otorgan una dimensión insospechada al conjunto que no se atisbaba al comienzo de los trabajos. Yo veo esto, me parece un laberinto. Pasillos, puertas, dependencias. ¿Cómo interpretáis esto? Pues en inicio todo este derrumbe de piedras que encontramos aquí en el año 2018 y que además habían aplastado un buen número de animales, siempre pensábamos que corresponderían a una puerta monumental que además interpretamos como el lugar por el que habrían accedido con esos animales desde el exterior. Sin embargo, ahora que hemos podido excavarlo y que hemos documentado el lienzo de muro que hay en la parte trasera, bueno, pues ya hemos podido identificar que es un añadido de muro, una compartimentación que hicieron al propio patio, y es lo que explica que la escalera, que es el elemento principal arquitectónicamente hablando del patio, no esté a día de hoy en el centro. Si el hallazgo de la escalera monumental produjo un verdadero revuelo en la comunidad arqueológica, la aparición de una segunda escalera complica aún más la interpretación del edificio. En arquitectura pocas cosas hay más sugerentes como una escalera sin final. ¿Dónde crees que llevaría esta escalera? Bueno, la escalera está rota por una fosa medieval, ¿no? Que se utilizó como basurero y por lo tanto ha roto los últimos escalones, pero bueno, seguramente lo que hace es subir, gira y con unos peldaños llega a la terraza de arriba, ¿no? Seguramente el piso, como en todos los edificios de esta época, ¿no?, estaba aterrazado y en esa terraza, bueno, pues para subir hacia arriba y depositar allí como almacén, ¿no?, poner los lugares, ¿no?, para acceder a la terraza. La próxima primavera, entre febrero y marzo, comenzaremos la siguiente campaña de excavación y bueno, nuestro objetivo es intentar cubrir todo el espacio que queda hacia el sur del túmulo, con el objetivo de ver si tenemos un espacio similar o simétrico al que ya hemos excavado, o bueno, como ocurre en Casas del Turuñuelo, como cada espacio al final es una sorpresa, pues quizá la distribución cambie y bueno, pues encontremos otra dependencia, quién sabe si la famosa puerta que comunica el este con el patio. ¿Te atreverías a formular, a decir qué vais a encontrar? La verdad que es muy difícil porque hasta ahora hemos lanzado muchas hipótesis, justo como la que contábamos de la puerta norte, y el edificio cada vez te va sorprendiendo, ¿no? Este sistema de gradas, una enfrentada a la otra, bueno, parece como un lugar público, ¿no? Esther, Sebastián, ¿qué ganas teníamos de volver? Hace 6 meses, cuando vinimos en nuestra última ocasión, bueno, todo esto estaba tapado. Recuerdo que nos impresionó ya la grada, la escalera. Por fin habéis podido comenzar las excavaciones. ¿Qué habéis encontrado? Es tremendo. Bueno, hemos encontrado la continuación de esa sala que había anteriormente, ¿no? Lo que tenemos ahora es una sala alargada, enorme, ya con los límites de las 3 habitaciones, de las 3 muros, y con una escalera al fondo
que bueno, se conserva todavía bastante bien y que es simétrica a la que teníamos anteriormente. Estamos sin duda alguna en uno de los yacimientos más importantes de la protohistoria europea. Además, un edificio muy singular. Aquí aparecen unas gradas. ¿Para qué podían servir, Esther? Pues posiblemente, teniendo en cuenta que nos encontramos en una zona de paso, en este caso en una zona de acceso al edificio, quizá pueda ser interpretado como un área de espera, ¿no?, donde el visitante o la persona que viene a un edificio tan monumental, que tendría una capacidad económica y política muy destacable, bueno, pues espera antes de acceder al gran espacio que es ese patio presidido por esa escalera monumental. ¿Y quién viviría aquí? ¿Un gran sacerdote, un gran rey, un capitalista de la época? Pues una respuesta es difícil responder a esa pregunta, porque es cierto que todavía no tenemos claro el tono, en este caso religioso o económico-político, que cada vez está más palpable, ¿no? Pues la presencia de las importaciones, la riqueza, ¿no?, ese caballo, la cantidad de cerámica, la cantidad de semillas. Por lo tanto, debe ser un edificio con un importante peso político e indudablemente tiene un tono religioso que ahora hay que intentar descubrir. En todo caso, un edificio excepcional, toda una referencia para la arqueología europea. Cada nuevo espacio desvelado, cada descubrimiento que realiza el equipo de arqueólogos, alimenta una hipótesis más certera sobre la tipología del turuñuelo, ese organismo que tantas aportaciones ofrece como dudas plantea. La búsqueda de paralelismos del turuñuelo con otros edificios no resulta sencilla. En Malatia, Turquía, un complejo palacial iniciado en la Edad del Cobre, 3000 años antes que el turuñuelo, presenta una organización compartimentada. Pudo haber servido como inspiración a modelos exportados posteriormente hacia el Mediterráneo. Los inicios de la arquitectura se sitúan en estas regiones y la difusión de nuevos modos constructivos hacia el centro y el oeste del Mediterráneo no es para nada descartable. En las excavaciones de Arslan Tepe se hallaron sellos oficiales, espadas y otros materiales valiosos. Es un edificio construido para el poder humano, no de culto divino. Las actividades que se desarrollaron intramuros de este complejo palaciego fueron variadas. Este es el barrio del Rey David, en la ciudad antigua de Jerusalén. Estamos ante los restos fundacionales de la ciudad santa, muy cerca del gran templo de Salomón. Poco o nada se conserva ya de aquel primitivo templo, ya que la parte más visible hoy en día se corresponde con la ampliación de Herodes el Grande. Su tipología ha sido asociada a Cancho Roano por investigadores como José María Blázquez. Cancho Roano operó como un santuario, probablemente orientalizante o tartésico. El templo del Carambolo, en Camas, Sevilla, responde igualmente al modelo salomónico. En la literatura bíblica aparecen sus medidas: 40 metros de largo por 13 de ancho, dimensiones que habrían sido empleadas en la construcción de la Capilla Sixtina. Un santuario con influencia o tipología fenicia no era solo un lugar de culto. En sus límites y en sus dependencias interiores se realizaban actividades más prosaicas, como el comercio. En algunos de ellos se llegó a producir cerámica y piezas de metal. No es desdeñable la práctica de la prostitución sagrada. Yo creo que ahí había prostitución sagrada, porque hay un corredor con 20 habitaciones pequeñas, y eso coincide con los datos que sabemos de Tarquinia al pie de la letra, donde sabemos que había prostitución sagrada. Otros colegas lo han negado, pero que la hubo con seguridad, porque los fenicios traían la prostitución sagrada como parte del ritual, que no tenía nada de peyorativo, ¿eh? El gran texto de la prostitución sagrada es el de Heródoto, en el libro primero, 199. Las que se prostituían eran las mujeres de la alta sociedad de Babilonia. La proximidad geográfica, por una parte, se sitúa a unas decenas de kilómetros de Guareña, y la cronológica, por otra, convierte el santuario tartésico de Cancho Roano en el espejo ideal para el turuñuelo. Durante unos años se discutió si era un santuario o un palacio.
Hoy en día, todo el mundo acepta que se trata de un santuario. Posee reminiscencias etruscas. Hay que tener en cuenta que cuando empezamos, claro, lo que apareció fue una habitación muy grande con un altar en el centro, con la bañera, etcétera, y parecía esa que tenía escalera monumental. Exacto, la escalera monumental. Entonces parecía que era un lugar mucho más relacionado con el culto, ¿no?, con la religión. Pero a medida que hemos ido excavando, hemos visto que la superficie del edificio se dispara, ¿no?, en cuanto a no solamente la dimensión, sino la monumentalidad del lugar, ¿no? Entonces parece que tiene una relación mucho más con el ámbito sociopolítico, ¿no?, que también tiene una zona restringida al mundo religioso, pero parece que sí, que su dimensión, estamos hablando de un edificio que tiene casi 8.000 metros cuadrados, ¿no?, con lo cual, bueno, no podía ser solamente un santuario en sí. El único edificio que puede haber comparable a este es Canchorroano, pero en dimensión vamos a comparar qué superficie tiene Canchorroano y tampoco hay ningún edificio de estas características que yo conozca, al menos en el Mediterráneo occidental, ¿no? Es un edificio realmente singular, espectacular. Sí, es singular. Canchorroano tiene unas dimensiones que llegan a unos 500, 600 metros cuadrados si incluimos el foso y demás. Claro, estamos hablando de miles de metros cuadrados, ¿no? Se multiplica por 10. Claro, exactamente, ¿no? Es otra historia, ¿no? Y es verdad que en el mundo del Mediterráneo no existe tampoco un edificio de esa naturaleza construido en tierra, ¿no? No lo conocemos. Ahí en el mundo micénico, por ejemplo, sí que hay algunos edificios, ¿no?, como el Palacio de Néstor, etcétera, ¿no?, que son grandes, son complejos, pero no tienen la dimensión que tienen este edificio y la conservación, que es una de las cosas más características, ¿no? El que conserve 2 plantas es algo realmente asombroso.